Muy buenas tardes. Un agradecimiento por estar presentes en esta conferencia técnica sobre logística preventiva. Mi nombre es Héctor Vargas, soy el director general de la Organización Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas y voy a subir una presentación y voy a compartir una presentación con ustedes, que es el tema relacionado a lo que vamos a ver el día de hoy. Eh, Cuando nos referimos a logística preventiva, es un término que normalmente no estamos muy acostumbrados a oír. Vemos y nos encontramos a nivel global o a nivel general publicaciones sobre riesgo y sobre riesgo en las cadenas de suministros y las definiciones sobre riesgos a nivel general. Y entonces vemos y nos encontramos una gran cantidad de títulos, tanto de libros como de material publicado en Internet, sobre todo lo que tiene que ver sobre los riesgos en la cadena de suministro y sobre todo lo que es el riesgo en general. Y esto es muy importante de notar porque si bien es cierto, nos encontramos una gran cantidad de publicaciones sobre riesgo, y sobre el riesgo dentro de la cadena de suministros, también dentro de los importantes centros de estudio de grandes universidades a nivel internacional. Hay carreras especializadas en los temas de riesgo y que tienen que ver con las cadenas de suministro. Entonces, muchos de estos estudios que hablan sobre esta gestión de riesgo en la cadena de suministros, básicamente nos llevan a un importante esquema que es lo que normalmente se ve o se estudia en lo que es la gestión de riesgos en la cadena de suministros. Y este es un esquema que parte de la parte inferior hacia la parte superior. Y es un adaptado muy importante que normalmente se estudia y que tiene que ver con todo lo que es esta gestión de riesgos en la cadena de suministros y parte desde la parte baja cuando existe una incertidumbre sobre un desconocimiento que existe de ocurrencia de algún evento y de ahí se va a potencializar hacia un riesgo. Cuando se tiene este riesgo, esto conlleva a dos aspectos importantes. Uno que tiene que ver con cómo se toma este riesgo, puede ser una perturbación en la cadena de suministros o podría darse a través de una disrupción en la cadena de suministros. Y esto es muy importante porque cada uno, ya sea una perturbación que sea por corto plazo o ya sea una disrupción por un plazo todavía mucho más largo, genera un aspecto de vulnerabilidad, de seguridad, de vulnerabilidad y de resiliencia en la mayoría de las empresas. ¿Por qué? Porque si se entiende que hay una perturbación en la gestión de riesgos de la cadena de suministros por un tiempo limitado, pues hay aspectos que se tratan de prevenir y que tienen que ver con la seguridad de cómo atacar esa perturbación de una manera inmediata. Por otro lado, nos encontramos que existe y las empresas sienten ese proceso de que se sienten vulnerables, que es un tema muy importante y que este tipo de vulnerabilidad genera un aspecto importante que es cómo buscar esa resiliencia para prever ciertos aspectos que puedan suceder dentro del proceso de la gestión de riesgos de la cadena de suministros. Lo importante notar aquí es que todo esto es parte de los estudios que se llevan a cabo sobre gestión de riesgos en la cadena de suministros y de todo este material que les conté anteriormente que se encuentra hoy tanto en librerías como bibliotecas, como en internet,
En fin, hay una gran cantidad de material sobre riesgos en la cadena de suministros. ¿Y por qué me refiero a esto? ¿Y por qué inicio hablando sobre riesgo eh, antes de hablar de logística preventiva? Porque nos hemos encontrado que a lo largo de la historia existen muchas disrupciones y estas disrupciones realmente han sido de una u otra forma aspectos que han golpeado el proceso de la gestión de riesgos en la cadena de suministros. Y muchos de estos eventos que tal vez únicamente aquí menciono solamente y trazo una línea de lo que ha sucedido en los últimos 10 años, de algunos eventos, porque hay muchos más todavía. Solamente me refiero al hecho de que desde el 2010 al 2020, algunos de estos eventos por año han afectado de una u otra forma las cadenas de suministro. Y esto es muy importante porque llegamos a un año 2020 donde tenemos, y lo señalo directamente en otro tono, porque este tipo de disrupción en la cadena de suministros nadie se la esperaba. O sea, nadie esperaba a nivel de las empresas, de los países más ricos del mundo hasta los países más pobres del mundo o con menores posibilidades de desarrollo, nadie se esperaba en este momento que se diera una pandemia de este tipo a nivel mundial y que ha generado un proceso totalmente diferente en cuanto a ese impacto en la economía. Realmente cuando vemos este gráfico, esta secuencia sobre un estudio que elaboró la CEPAL, es muy importante notar esta caída del comercio global al cabo de estos últimos años, pero principalmente la caída producto del impacto de la pandemia del coronavirus ha sido realmente un tema bastante fuerte. Estamos hablando que a nivel mundial este comercio de bienes se ha caído un 32%, menos 32%, y esto es importante notar de que a pesar de todo lo que fue el proceso de recesión del año 2009, no fue y no ha pegado tan fuerte como lo ha hecho en este momento la pandemia a nivel global. Entonces, es algo que realmente no esperábamos. Es algo que ninguna empresa se tenía la previsión sobre este tema, sobre lo que podía generar un virus que ha sido realmente algo para muchos países bastante fuerte en sus economías, y han caído muchas de estas economías a nivel mundial. Realmente lo que acabamos de ver como parte inicial es que nos ha enseñado esta pandemia, que nos ha dejado esta pandemia. Yo creo que como aspecto de reflexión, este coronavirus, esta pandemia, este COVID-19, impactó, como lo ponemos aquí, dramáticamente en todo lo que fue la cadena de suministro global. Y en este momento no hay que preguntarnos el por qué, como lo indico. Yo creo que ya no podemos devolver nada en este proceso y hay que asumir con mucha responsabilidad y con mucha humildad. Hay que asumir un aspecto importante con relación a lo que ha sucedido. ¿Y por qué digo con humildad? Y digo humildad porque por más
estudios que hayamos hecho de la gestión de riesgos de la cadena de suministros, por más libros que nos hayamos leído, por más información que hayamos conseguido a través de Internet y por mejor preparados que creímos haber estado, definitivamente esta pandemia puso de rodillas a muchas empresas y a muchas empresas que creyeron estar haciendo las cosas muy bien, con muchas personas y profesionales muy bien preparados en el manejo de la gestión de riesgos, pero nadie esperaba venir una pandemia de este tipo y el caos que generó para muchas de las empresas a nivel internacional este proceso y que todavía en algunos casos algunas empresas están padeciendo estos problemas. Entonces, creo que aquí lo que tenemos que enfocar es un aspecto muy importante y es donde quería llegar. Al aspecto que quería llegar es que por más que hayamos leído, por más que hayamos estudiado, se nos escapó algo muy importante. Y se nos escapó algo muy importante y es el tema del engranaje de la logística preventiva dentro de todo lo que es la cadena de suministro, el riesgo en la cadena, el gerenciamiento del riesgo en la cadena de suministros. Y es que muchas veces nos topamos que dentro de las diferentes organizaciones empresariales, muchas empresas asumen que el tema de la logística es un tema que generalmente es tercerizado o que corresponde muchas veces por el nivel de negociación que hay en una operación, que esas operaciones corresponden a la casa matriz o corresponden al importador, porque bajo los términos de Incoterms se negociaron ciertos procesos de logísticos y entonces descartamos muchas veces dentro de los proyectos y de los desarrollos de las actividades que tiene la gestión de riesgos en la cadena de suministros, descartamos la parte que ha sido o subcontratada como un outsourcing, que puede ser la logística subcontratada a través de un tercero, la descartamos de nuestras gestiones que tenemos que tener dentro de la empresa. Entonces, dejamos a la logística fuera muchas veces y nos dedicamos más al desarrollo de proyectos de gerenciamiento de riesgo en la cadena de suministros, pero no es tan exacto porque muchas empresas a la hora de tercerizar tenían que haber de una u otra forma incorporado todo lo que tiene que ver con una logística preventiva. Y esto es un problema porque este impacto que estoy señalando acá en la cadena de suministros es importante. Es estos impactos que se dieron del proceso de desabastecimiento de materia prima, de la necesidad de generar una redundancia de suplidores a través de clúster que no se ha hecho. El incremento sustancial por servicios logísticos, eso es muy importante porque nos tratamos muchas veces de quedar en una sola operación con una empresa que nos dé servicios sabiendo de que pudiera tener una serie de suplidores en diferentes áreas que pudieran generarnos a nosotros a través de la logística un proceso mucho más fácil y que pudiéramos haber obtenido, lograr que no se dieran los desabastecimientos y poder que las operaciones no se pararan. El impacto en la dependencia de Asia por los suministros de producción, muy importante. Todo esto ha sido parte de estos impactos en la cadena de suministros y la oportunidad de crecimiento y de producción para otros, ya sea en América Latina o en Estados Unidos. Y esto tiene que ver específicamente con los procesos que nosotros realmente tenemos que ir previendo, que cómo logramos de manera más consciente generar una redundancia de suplidores que nos quede todavía mucho más cerca
que no nos queden tan largos. ¿Por qué quedarnos solamente con los suplidores de Asia o por qué quedarnos solamente con los suplidores de Europa o de Estados Unidos, sabiendo que eventualmente pudiera ser que muchas empresas tengan suplidores mucho más cerca, de que haya opciones de crear alternativas mucho más cerca, inclusive en el mismo país? Y este elemento de esta pandemia que ha sido totalmente disruptivo, de un fenómeno de los más grandes que hemos visto a nivel mundial, definitivamente está causando y ha causado esa gran volatilidad en la oferta como en la demanda de fabricación. Y es esa inseguridad, es todo lo que ha sucedido detrás de todo este proceso. Yo creo que lo más importante de ver que en estos procesos de la gestión de riesgos de la cadena de suministro no podemos dejar excluido en ningún momento, y ni teníamos que haber dejado excluido, lo que es la logística preventiva. Y para eso yo creo que es parte de lo que nosotros, a través de la Organización Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas, hemos venido generando al cabo de estos años, es ver la manera de hacia dónde hay que dirigir los esfuerzos. Principalmente tenemos que trabajar hacia un programa riguroso de logística preventiva, orientado a todo lo que es construir esa resiliencia en toda la estructura de la gestión de riesgos de las empresas. No podemos dejar fuera a la logística preventiva. Fortalecer ese comportamiento de los recursos ante los futuros impactos en la gestión profesional de riesgos. Desarrollar una mayor capacidad de respuesta inmediata y eficaz de la empresa en las diferentes situaciones y establecer procedimientos y una metodología acorde a cada empresa. O sea, hay que trabajar con un proceso de custom made para que las empresas puedan tener este programa riguroso de logística preventiva, que no solamente aplica específicamente para las empresas dueñas de las cargas, llámese un importador o llámese un exportador. No, este proceso de logística preventiva es un proceso que aplica para todas las empresas que generan los servicios a las cargas, todos los que tienen que ver en un eslabón de la cadena de suministros, llámese un naviero, llámese una plataforma logística, un centro de distribución, un transportista, en fin, un puerto, una terminal portuaria, un agente aduanal. O sea, todos los que están inmersos en este proceso deben empezar a aplicar y a entrenarse en procesos de logística preventiva. Es muy importante, y esto es un aspecto que siempre ha quedado y ha quedado de lado. La creación, y nosotros estamos hablando de que esta forma de dirigir los esfuerzos también tienen que ir orientados hacia la creación de una unidad de inteligencia de logística preventiva que nosotros a nivel de Organización Mundial la hemos llamado como el PLIU, y es un escalamiento que va todavía mucho más elevado del proceso de la gestión de riesgos en la cadena de suministros. Es un paso más donde se va a promover de una manera mucho mejor y se van a trazar objetivos mucho mejores con relación al hecho de mejorar el engranaje de la gestión de riesgos de la cadena de suministros en la empresa. Hay aspectos que siempre han quedado fuera, y esta es la hora que es necesario integrarlos a través de una logística preventiva. La Organización Mundial ha creado un programa que es un programa de certificación en métodos de logística preventiva. Esto es un programa muy importante que nosotros lo estamos en este momento impulsando con dos universidades en este momento, que son la Universidad Autónoma de Chile
y la Universidad Fidelitas en Costa Rica. Y esto es muy importante porque estos programas de certificación en métodos de logística preventiva los podemos ir extendiendo por diferentes universidades en diferentes países, porque es muy importante que las empresas y los profesionales puedan entrar en un programa muy bien dirigido de certificación en métodos de logística preventiva. En resumen, necesitamos volver a prepararnos sobre aspectos que van orientados hacia una resiliencia en buscar un mejor conocimiento de los aspectos que tienen que ver con toda la parte endógena de las actividades que hacemos. Porque no podemos pensar exclusivamente solamente en quedarnos con los temas que siempre vemos en el día a día. Y tenemos que ir pensando en cómo mejorar los aspectos de tal forma que otra pandemia u otra situación que se pueda dar a nivel mundial, no necesariamente por fenómenos naturales, no nos afecte o pudiera ser que ya tengamos soluciones para las empresas específicamente y para todos los clientes con los cuales tenemos relación. Y eso es muy importante. Hay todo un programa que lleva una duración, una metodología de trabajo, que es un programa que también que se va a hacer en línea y que es accesible para muchas de las empresas y que pueden tomar a través de sus profesionales y mejorar y escalonar el proceso de mayor conocimiento sobre temas muy concretos. En conclusiones, yo creo que aquí lo que tenemos que ir viendo en este momento es algo muy importante. Y lo dejo a modo de que lo podamos reflexionar todos sobre lo que ha sucedido al cabo de este último año. Y es que, por un lado, tenemos las empresas que nunca se han preparado y por otro lado, tenemos las empresas preparadas. Quienes no se han preparado han tenido que correr mucho en este año. Han tenido que generar una reacción, lo que llamamos reactiva y desorganizada, porque nunca previeron estos aspectos, porque no había una logística preventiva. Y generaron definitivamente altos costos muchas veces porque no estaban preparados y tuvieron que asumir aspectos a última hora. Mientras que nos topamos empresas muy bien preparadas que desde hacía un tiempo atrás o desde hacía algunos años atrás venían invirtiendo en un mapeo sobre todo lo que son redes de suministro. Eso normalmente muchas de las empresas no lo hacen y eso es necesario. Y es importante entender que muchas de las empresas que anteriormente se prepararon fueron las empresas que no fueron golpeadas fuertemente con el proceso de la pandemia. Son empresas que al final de esta crisis y que ya esperamos que se vislumbre un final de esta crisis, previendo que ya para finales de este año, principios del próximo año, el primer trimestre o a mitad de año, ya se van a tener una distribución importante de vacunas para esta pandemia que va a lograr generar un proceso de mayor tranquilidad en muchas de las empresas, en muchas de las organizaciones y de las poblaciones a nivel mundial. Pero al final de esta crisis, las empresas que todavía no se hayan preparado y que pueden creer que esto va a pasar y que no se preparen bien, están tomando un alto riesgo. Por otro lado, las empresas que atiendan bien las lecciones, que
asuman esa resiliencia adecuada, que se preparen, que preparen a su personal, son las empresas que al final de cuentas tienen un nombre y se llaman ganadoras. Las que van a ganar de ahora en adelante son las empresas que mejor estén preparadas. Y eso es algo muy, muy importante. Esto lo dejo a modo de mensaje final. ¿Qué busca la Organización Mundial? ¿Qué quisiéramos ver nosotros en la prensa mundial en el año 2025, en los próximos 5 años? ¿Qué quisiéramos ver nosotros? Me gustaría darles unos segundos para que ustedes pudieran ver qué quisiéramos ver nosotros en la prensa mundial en los próximos 5 años. Con esto yo acabo mi presentación, únicamente generando mi reflexión final. Mi reflexión final es que nosotros no podemos esperar a tener un nuevo proceso de pandemia que podría ser que se dé muy pronto. No estamos hablando de muchos años más. Es que tenemos en el mundo una serie de patógenos que existen en diferentes partes del mundo que están siendo tratados. Los cambios climáticos a nivel mundial nos van a generar nuevos problemas de pandemias. Y hay que entender lo que está sucediendo a nivel mundial. ¿Cómo puede un cambio climático afectarnos para las próximas pandemias del futuro? Y creo que sobre este tema es muy importante que las empresas tomen conciencia de hacia dónde dirigir los esfuerzos. ¿Cómo me puedo preparar de la mejor forma? ¿Cómo puedo preparar a mi personal de la mejor forma? ¿Cómo puedo hacer que mi operación de gestión del gerenciamiento, de la gestión de riesgo de la cadena de suministros esté totalmente blindado? ¿Cómo lo blindo para los próximos 10, 20 o 30 años? Porque hay que entender que día a día están sucediendo aspectos a nivel mundial de los cuales tenemos que prever un cambio muy pronto en muchos de los aspectos que se están dando en el tema geopolítico a nivel mundial. Hay que entender que cualquier situación que se dé a nivel mundial va a tener un impacto importante en las operaciones logísticas. Entonces, no podemos, y como lo mencioné anteriormente, no podemos dejar específicamente de quedarnos con los brazos cruzados. Tenemos un trabajo que hacer. Tenemos que prepararnos y prepararnos bien para poder enfrentar lo que va a venir en los próximos años. De mi parte, muchas gracias y espero que puedan seguir disfrutando de este importante foro mundial de ciudades y plataformas logísticas. De mi parte, les agradezco.